¿Qué tienen en común William Faulkner, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte, Günter Grass, Javier Marías, Julio Cortázar o Roberto Bolaño? Que todos sus libros pasan por las manos de la colombiana Pilar Reyes, editora central de Alfaguara. ¿Había muchos libros en tu casa, Pilar? Muchísimos. Yo nací en una casa que era una biblioteca en realidad. Yo he contado en otras ocasiones que mi padre decía que cuando mi madre decía a la mesa, mi padre decía cuando llegué al punto. Supongo que eso me definió bastante. Tú dices que un hogar es una biblioteca de una chimenea. Sí, para mí esa es la referencia de casa, tener libros y tener calor. ¿Y qué libros de tu infancia fueron especialmente relevantes? En realidad creo que tuve una infancia lectora muy convencional, digamos. Me acuerdo haber leído Corazón, por ejemplo, un libro que mi abuela me regaló, con una emoción enorme, como es una de esas lecturas que creo que me definió. Y lo que me encantó de leer ese libro era pensar que me podía emocionar tanto. ¿A qué tanto te pudo emocionar Corazón? ¿Hasta las lágrimas incluso? Sí, sí, muchísimo. Me conmovió profundamente. Soñaba, sí. Y me encantó esa sensación de que la experiencia de lectura podía ser así, tan vívida como otras cosas en la vida, ¿no? ¿Y eso se mantiene con los años o se pierde un poco? ¿Se vuelve uno un poco más cínico frente a los libros? Es más difícil que te conmuevas, sí. Yo creo que, no sé si el problema es volverse más cínico o no, pero obviamente le exiges más. ¿Y quién fue tu gran guía, tu gran aproximación, tu gran puerta hacia la lectura? En un punto mi abuela era una lectora voraz, era poeta, memorizaba toda la poesía en lengua española y era una mujer muy atípica a su tiempo en realidad, porque era cero convencional en términos de lo que se le pide a una mujer de entonces, o se le pedía a una mujer entonces. Y yo creo que inculcó en todos sus nietos una pasión por la lectura. Mi padre obviamente es escritor y un gran lector y también me formó muchísimo. Pero tu padre es un personaje muy particular, ¿no? Porque es dramaturgo, pero dramaturgo no necesariamente al uso. Él ha trabajado prácticamente en todas las posibilidades de arte dramático que hay. En la televisión, no sé si en el cine también, y en el teatro sin duda, ¿eh? Sin duda, no. Mi padre tiene una relación con los libros y con la escritura y con la dramaturgia muy, muy particular. Ha hecho, digamos, todas las rutas posibles. Su gran conclusión, yo creo, es que vivir la escritura y vivir el mundo de la creación es como un universo y un placer en sí mismo, ¿no? Y por tanto que no tienes que hacer una carrera en una vía u otra. Mi padre es miembro de la Academia de Historia de Colombia y jamás en su vida estudió historia. Entró en la academia como divulgador de la historia porque hizo series de televisión de divulgación histórica. Es académico de la Academia de la Lengua y llegó ahí por escribir teatro y no, digamos, no es filólogo, no es novelista. Y esa cosa como un poco heterodoxa para llegar a caminos, a mí siempre me ha encantado, me parecía una lección. Pero al ser editora tú estás obligada a leer muchísimo, muchos manuscritos, a leer por obligación. ¿No extrañas un poco esa libertad para leer lo que quieres, lo que te da la gana? Sí, aunque yo creo que esa idea de leer que hay de que el editor lee por obligación, en realidad es falsa, porque yo creo que ser editor no es un puesto que tengas, yo creo que es como una forma de vida. Es muy difícil que tú asumas este oficio pensando que vas a una oficina de 8 a 5 y que por tanto tienes unas horas de lectura porque parte de tu proceso de trabajo del día es leer unas cosas que te llegan. Yo creo que en esto hay inevitablemente ligado una pasión. Y en ese sentido yo no siento nunca leyendo un manuscrito que esté leyendo por obligación. Yo estoy leyendo para buscar una perla en un mar, y esa experiencia siempre es estimulante por más de que estés leyendo algo que no te guste. Yo creo que cuando encuentras un gran libro, cuando encuentras un escritor,
tú lo ves en la segunda página de un manuscrito. Eso es algo que a medida además que entrenas, que tienes años en el oficio, lo ves muy rápidamente. ¿Cuándo es la última vez que te ha pasado esa iluminación? ¿Con qué escritor o con qué libro? Bueno, me pasó en un modo con un libro que sacamos este año que me impresionó cuando lo leí, aunque era un escritor ya conocido, pero dije, aquí sí encontró su tema, Sordesa, de Manuel Vilas. Cuando leí ese libro me conmovió muchísimo, me hizo ver cosas de la historia de este país que no había visto, y a través de los ojos, uno piensa ahí, a través de los ojos de un escritor, ¿cuánto puedes ver, no? Cuántas puertas te abres sobre algo que estaba ahí y no habías reparado. Y ese libro me parece un libro extraordinario. ¿Está en crisis el libro? El libro ha vivido en crisis. Quiero decir, la frase es manida, pero el libro es para una inmensa minoría. Y creo que evidentemente ha habido momentos mejores, pero no creo que esto sea... A mí no me gustan las teorías apocalípticas en ningún sentido. Yo creo que el mundo se puede repoblar de lectores siempre, y si no pensar así es muy difícil ejercer este oficio. Y creo que nuestro trabajo es eso, buscar lectores donde sea. Finalmente el libro es un contenedor que contiene el mundo. Es decir, cuando pensamos en libro pensamos en literatura, pero en el libro hay todo. Y en ese sentido me parece que la muerte del libro será mucho más difícil de dictaminar, y creo que a los apocalípticos no, cada día cuando uno ve, qué sé yo, que los índices de los lectores jóvenes crecen, que los libros juveniles son el segmento que hoy por hoy tira de muchas de las industrias editoriales del mundo, pues creo que es una respuesta incontestable a que la gente sigue leyendo. Y esos libros juveniles probablemente tienen los lectores que antes leyeron Harry Potter, ¿verdad? Que hace algunos años eran lectores infantiles y que probablemente luego contaminen más bien el público adulto, ¿eh? Totalmente. Yo creo que fenómenos como Harry Potter o como aquí Blue Jean son fenómenos que hacen romper una primera barrera que parece... Yo creo que es el momento más difícil, sí, que es pensar que el libro es una cosa como para eruditos, como entrar a una librería tiene que ser alguien que sepa mucho. Que la literatura es aburrida, ¿no? Que la literatura es aburrida. ¿Y por qué se piensa que la literatura es aburrida? Bueno, yo creo que hay una parte compleja. A ver, pienso dos cosas. Hay un momento en la vida que es decisivo y que nunca hablamos de él. Cuando un niño aprende a leer y escribir, su universo mental está muchísimo más elaborado emocionalmente, conceptualmente, que ese proceso de decodificación de símbolos que implica aprender a leer y escribir. Quiero decir, un niño que está empezando a ver el mundo y de pronto tiene que retroceder a decir, mi mamá me quiere, ese es un proceso que ahí la educación tiene y los padres que tener especial cuidado porque puede, digamos, romper algo que era antes oír cuentos, era algo que hacías naturalmente, que hacía parte de tu universo de afecto. Sí. Hay un momento en que ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, de algún modo, pone como una complejidad a la hora de oír cuentos, ¿no? Sí. Los tienes que leer por ti mismo. Y luego creo que en el mundo de hoy, pues dedicar tiempo en soledad, que es el tiempo de lectura, es también un segundo ejercicio complejo y tiene que gustarte mucho para hallar ese espacio de silencio. Hay muchas distracciones hay ahora, mucho ¿no? ruido. Muchas pantallas, mucho sonido, mucho ruido, sí. Pero al mismo tiempo hay algo que es fundamental y que solo ocurre con la literatura, ¿no? La literatura permite manejar nociones abstractas para un niño que con las definiciones no lograría comprender. ¿Qué quiero decir? Que un niño sabe lo que es la solidaridad cuando le hablan del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Y eso depende mucho de los padres, o sea, los padres tienen que estar ahí con el niño a la hora de ir a dormir y contarle estas historias, porque si no, efectivamente, lo máximo a lo que aspirará un niño es a ese garabato con el que comienza a aprender a leer, a mi mamá me mima, ¿no? Te diría incluso que cuando leen la historia del rey Arturo y la ven, que esa es una historia, digamos, con unos personajes precisos, con unas actitudes precisas,
entienden que eso que han leído y visto allí se llama solidaridad. Es decir, creo que es el ejercicio al contrario, no es la noción abstracta la que luego se concreta en la historia, sino que en esas historias claro, concretas, por supuesto. finalmente ellos se entiende que ahí les habla sobre algo que les pasa todos los días, ¿no? Sobre sensaciones que ellos han visto, sobre dudas que ellos han tenido, sobre pasiones que comparten y de algún modo sentirse identificados. Ahora es bien curioso, ¿no? Porque se dice siempre que antes se leía más, pero cuando uno lee el Quijote se da cuenta que al Quijote de la Mancha se le secó el cerebro con una biblioteca de solo 32 libros. Totalmente. Es una cosa increíble, ¿no? Ahora las bibliotecas son mucho más abundantes y mucho más numerosas. Yo creo que nunca se ha leído como ahora, eso es una verdad. Lo que pasa es que sí, supongo que en términos absolutos, hoy por hoy la lectura está más amenazada, digamos, en términos de la oferta cultural que hoy existe. Leemos muchísimo, sin querer o no, si somos conscientes de cuánto leemos en un teléfono móvil, leemos muchísimo. Sí. El problema es que reservar el tiempo para una lectura más larga, la lectura literaria implica más tiempo, más... creo que la vida de hoy sí que de algún modo atenta contra la reserva de ese espacio. Y leemos cosas muy malas, ¿no? Además, por las redes sociales. Leemos de todo, sí. ¿Está muy amarrado el mercado del libro al mercado económico? Sí, absolutamente. El libro es un bien de consumo. Su venta, además, incluso si analizas cómo se comporta, si tiene de algún modo unos picos, y te das cuenta que sí, en ese sentido hace parte de, digamos, del mundo del consumo como otros bienes. Y sí, el libro entra a las crisis económicas, dicen que entra de último y sale de último, y yo creo que sí, que es así. ¿El sector editorial es uno de los más golpeados con las crisis económicas? No sé si los más golpeados, pero sí que es supremamente sensible. El libro finalmente parece un bien no, digamos, no superfluo, pero del que puedes prescindir, claro, en un momento. No es comer, ¿no? Exacto, no es comer. Bueno, para algunos lectores es comer. Pero en ese sentido, pues sí que se ve más afectado. Bueno, el caso español en ese sentido es brutal. En estos años de crisis, este mercado se redujo un 40%. Eso, bueno, podría ser la muerte de una industria en otros sectores, supongo. Y a ti te toca asumir la responsabilidad principal dentro de Alfaguara justo en ese proceso de crisis, de pérdida de lectores. ¿Cómo se afronta esa situación? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Pues yo te diría que yo, no sé si soy una optimista de naturaleza, pero para mí fue, creo que menos traumático para otros colegas, porque yo venía de un mercado modesto, un mercado con mucho ruido en términos de, digamos, de autores, del ruido que hacen los autores colombianos, de visibilidad cultural, pero muy, muy modesto en términos de tamaño. Y en ese sentido, yo trabajé 15 años en Colombia con recursos modestos y en un país donde no hay, la red de librerías es escasa, donde tenías que ser muy ingenioso, aplicar mucha guerra de guerrillas para lograr visibilizar lo que hacías. Y yo creo que esa experiencia fue fundamental para cuando llegué aquí. Entonces, para mí no fue tan, digamos, tan drástico el cambio, porque nunca había vivido la bonanza. La bonanza. Y en ese sentido, bueno, creo que lo pude digerir con menos estupefacción que ¿Y ya se revirtió esa tendencia? Bueno, el mercado, digamos, se ha estabilizado. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los últimos 2 años no ha decrecido. Los crecimientos son modestos, pero no ha decrecido más. En un momento, durante los años de crisis, era caída libre cada año, y por tanto parece eso ya ser una buena noticia. Si no haya una recuperación en términos de llegar a cifras del
del pasado, del 2008, sí que esta es una buena noticia de estabilización. Bueno, hablábamos justamente de los cambios que se han producido en los años recientes. Luego de la crisis han pasado muchas cosas también críticas, no necesariamente malas, como la irrupción de nuevos formatos, los formatos digitales. ¿En habla hispana el formato digital le ha quitado muchos lectores al papel? No, yo creo que no. Creo que es un mercado que se suma digamos, al espectro de lectores, sigue siendo relativamente pequeño. Creo que lo más disruptivo, yo creo que ya es muy claro que el libro digital es un formato. No es el atentado contra el libro en papel, no es una experiencia de lectura completamente distinta, es un formato, como lo puede ser el libro de trade, el libro de bolsillo, bueno, este es un formato más, digamos, dentro de la oferta diversa que se le puede dar a un lector, que puede elegir eso, en qué forma quiere leer un libro. Hay lectores incluso que compran determinado libro en dos formatos porque uno les permite más transportabilidad que otro. Yo creo que el cambio y la disrupción más profunda del tema digital para el mundo editorial es poder, digamos, dirigirnos directamente a los lectores. Eso antes no ocurría, tenías que siempre intermediarlo, qué sé yo, a través de, por supuesto, de la librería, que eso sigue siendo así. Yo creo que el librero sigue siendo una figura de agitación cultural fundamental para nuestro oficio, pero en términos de comunicación directa, pues era a través de los medios. Hoy pues los editores podemos llegar directamente a los lectores y eso cambia muchísimo de toda nuestra manera de concebir nuestro trabajo de difusión de los contenidos. ¿Te has acostumbrado a leer libros digitales? Regular. Regular. Yo sigo cargando maletas enteras llenas de manuscritos para poder rayar, pero sí tengo que decir que pasa algo extraordinario y es que si estoy hablando con alguien, me recomienda un libro que le parece fantástico, lo primero que hago es abro la tablet, digamos, y lo compro. Y ahí empiezo como una experiencia de lectura y me parece que esa inmediatez entre la recomendación, que es quizás el punto como capital finalmente de la venta de un libro, es que alguien te diga, tienes que leer esto. Claro. Esa inmediatez para decir, no tengo que ir a la librería, después se me olvidó, tal, sino hacer clic, es como yo lo uso. Y en realidad si me gusta mucho el libro, voy y lo compro en papel. Pero es un poco abrumador de todas formas llevar dentro de la maleta un aparato donde entra una biblioteca entera, donde entran más libros que los que uno puede leer en su vida, ¿verdad? Bueno, donde entra el mundo. Sí. Quiero decir, hoy un teléfono es el mundo, es el Aleph. Están todos los libros del mundo, está todo tu universo de afecto, tienes todas tus fotos, tienes todos... están tus cuentas bancarias, está el mundo. Yo creo que, mira, Borges resultó ser un escritor hiperrealista. ¿Qué está de moda ahora, Pilar? Wow, yo creo que muchas cosas, depende de la región, pero bueno, creo que claramente esta cosa que se ha dado en llamar autoficción o literatura del yo, creo que sí es una tendencia muy clara. Hay muchísimos libros hoy en esa línea y muchísimos lectores interesados en esos libros. Al mismo tiempo, creo que en la no ficción hay como un interés enorme de leer para aprender. Libros que de algún modo que te sintetizan cosas, son hoy en la no ficción donde creo que está produciéndose los fenómenos de lectura más importantes. Y creo que lo bueno de nuestro oficio es que es naturalmente diverso, ¿no? Y hay de todo, digamos, que estos son los fenómenos como más masivos, pero sigue habiendo... digamos, los escritores siguen trabajando en universos todos muy distintos. Pero se ha perdido un poco la experimentación, me parece, ¿no?
O sea, novelas como las que aparecieron en el boom, quiero decir, por ejemplo, La Casa Verde, es más difícil de imaginar en la actualidad, ¿no? Sí, yo supongo que hay tiempos que son más reformistas que otros, ¿no? Y sí, en este tiempo parece menos, pero yo creo que eso es muy cíclico. Y además muchas veces pasa con que haya un libro que marque un poco la atención porque creo que sí se publican libros experimentales, lo que pasa es que son mucho menos visibles. Cuando un libro de esas características llama la atención, genera centro de conversación, atención crítica, inmediatamente yo creo que empieza a generar otra vuelta de tuerca sobre él, y creo que es cíclico. Maribel Marín, en un artículo en el diario El País, dijo que el mal de la literatura en español es que los países que la integran no han conseguido tratarse como hermanos, es decir, que hay poco diálogo entre los países de habla hispana, y es muy difícil que un autor colombiano llegue a España o llegue al Perú. Muchas veces ocurre que primero conquistan otros mercados antes de conquistar el mercado hispano. ¿Tú estás de acuerdo con esa mirada? ¿Qué te parece? ¿Qué hacer para hermanarnos más? Bueno, yo creo que se están haciendo un montón de cosas. Hoy por hoy, bueno, hablábamos del libro electrónico hace un momento, yo creo que la oferta digital permite que todos los libros estén en todos los sitios al mismo tiempo. El hecho de que estén no quiere decir que estén visibles, que eso es otro asunto completamente distinto. Pero hay festivales literarios cada vez, digamos, más implantados a lo largo de toda América Latina, donde hay la mayor parte de la programación de esos festivales es un intercambio cultural entre los países. Hay listas de autores, de los autores que vendrán. O sea, yo creo que sí empieza a formarse una red. Hay editores independientes que además se publican entre sí, están intentando que sus libros, o un libro que publica un editor independiente mexicano lo replique un editor independiente peruano y lo replique yo creo que de algún modo que el ecosistema cultural de intercambio se está enriqueciendo, que es un proceso. Pilar, finalmente tú editas a Vargas Llosa, a Pérez Reverte, a Marías, a Sergio Ramírez, entre otras personas. ¿Cómo se les dice a estas personas consagradas, muchos premios Nobel, muchos premios Cervantes, esto no está bien? Pues la verdad es que me ha pasado muy pocas veces. No sé si tengo la fortuna de haber leído con mucho placer los libros que me han entregado. En general, no, en mi experiencia de ser editora, digamos, original de esos libros, no ha habido finalmente quiero decir, estoy hablando de quizás los escritores más importantes de esta lengua. Es muy difícil, salvo que hagas algún comentario sobre un problema muy puntual. Yo creo que son manuscritos que están terminados. Estamos grabando esta entrevista en la Biblioteca Nacional. Qué mejor lugar para hablar del libro. Pilar, muchísimas gracias por darnos este tiempo y para poder hablar del libro en esta semana, que además es la Semana del Libro. A ti muchas gracias, y espero que esta es la semana de celebración de los lectores, así que espero que haya un maravilloso San Jordi y que sea una semana para celebrar la literatura. Muchas gracias.